Vamos a ir al tiro, como dijo el dermatólogo, vamos al grano, al tiro para aprovechar el tiempo. Vayan a buscar sus cuadernitos, su Biblia, sus preguntas, que vayan anotándolas. Espero que todos estén bien atentos, bien despiertos, porque hoy día se viene una clase media densa, pero interesante. Eh, pero interesante. Yo sé que les va a interesar. El libro de Génesis es un libro muy, muy interesante, apasionante. Ok, vamos a partir de inmediato nomás. Vamos a hacer un breve resumen de lo que fue la mesa anterior. Una de las cosas que hablamos de la mesa anterior fue que el Génesis, esto es un resumen muy rápido porque no me quiero quedar tanto rato en esto. Dijimos que el Génesis es, ¿qué tipo de texto es? Pregunta, ¿qué tipo de texto es el Génesis? A ver, levante, encienda su micrófono nomás, no hay problema. Histórico, totalmente real, 100%. 100% real, no fake. No fake. Bien, pero ¿qué tipo de historia? Porque hay muchos tipos de historia también a lo largo del estudio de la historiografía, ¿verdad? Historia antigua. Muy Sí, bien. es del Otra pregunta. Pentateuco. Ay, ahora sí voy a responder en serio. Vamos de a poco, vamos de a poco. ¿Qué texto no es? ¿Qué tipo de texto no es el Génesis? Científico. No, bien, muy bien, hermana Eileen. No es un libro científico, por lo tanto, es un error ir a buscar respuestas científicas a un libro que es historia antigua. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros ya vamos a cambiar el hábito de leer Génesis para debatir contra científicos, contra otro tipo de ramas de la ciencia o del estudio que no tienen nada que ver con el tipo de escritura de el Génesis. Espérenme un poquitito que voy a cerrar la ventana porque entra un ruido que me perturba. Ahí sí, ya. Ahí sí, amiguitos. Como dice el pastor Santiago, en general la Biblia no es científica, no. No es por ningún lado. Por donde se le mire, no es científico. Dijimos también que el libro de Génesis es parte de 5 libros, ¿verdad? De un consolidado, un compilado de 5 libros. ¿Cómo se llaman estos 5 libros? Pentateuco. Pentateuco. El Pentateuco. ¿Qué libros son? Si alguien me los puede decir rápidamente. Ya. Génesis, Éxodo, Levítico, Génesis, Número Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. y Deuteronomio. Muy bien, hermana Babi, está, pero un 7. Dijimos además que el Génesis, para entenderlo de forma global, tenemos que asociarlo a los 5 primeros libros de la Biblia, porque como ejemplificamos, es como si estuviéramos leyendo, por ejemplo, Harry Potter y la piedra filosofal, ¿verdad? Para entender el resto de todos los libros que vienen de Harry Potter, es necesario entender el libro 1, leer el primer libro. Así también como es necesario entender el Pentateuco o el Antiguo Testamento, tenemos que sí o sí es indispensable estudiar y saber el Génesis. ¿Se entiende? Perfecto. El centro del Pentateuco, de los 5 libros, ¿cuál es cuál es el lugar central? ¿Dónde está el clímax de estos 5 libros? Deuteronomio 6:4. Tiene una difícil. Babi, ¿qué dice Deuteronomio 6:4? ¿Qué es? Al Shema. El Shema de Israel, donde Dios le dice al pueblo que Él será su Dios y ellos serán su pueblo y solo a Él adorarán, ¿verdad? Y no se harán otros dioses delante de ellos y eh, seguirán a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Y estas palabras las van a guardar, ¿verdad? En su corazón y donde vayan. Perfecto. Entonces, en el Pentateuco, María José Palma, el Shema se encuentra en Deuteronomio, ¿cuánto, Babi? Capítulo 6, versículo 4. Versículo 4. Muy bien. Vamos a avanzar rápidamente. Una de las cosas o mitos que teníamos del libro de Génesis es que se piensa de manera general que el Génesis fue escrito por Moisés, lo cual
hoy día con la investigación bíblica, la crítica textual, se ha llegado a la conclusión de que Moisés no fue su autor, porque, un ejemplo bien claro, en Deuteronomio 34 aparece que el relato de la muerte de Moisés, y no necesariamente, es imposible que una persona pueda relatar su propia muerte, ¿verdad? Y además de otros textos que no quise compartirlos porque no es lo principal de la clase. Pero entendemos que los libros de la Biblia llevan un nombre de un autor a manera de honorífica, simplemente, a manera de honrar el nombre o el legado de este personaje de la historia, de la historia de Israel o la historia de la primera iglesia. ¿Se entiende? Perfecto. Año importante que se tiene que quedar grabado en nuestro estudio del Génesis. En el año en el año 586 antes de Cristo, el 500, ¿hay música? Yo no escucho ni una música. ¿No? No, no Parece que tengo. la Ponchi debe Son los tener música vecinos. abierta. Sí. Me equivoqué de chat. Eh, en el año 586 a.C. se produce el exilio a Babilonia. ¿Lo tenían anotado? El 586 a.C. Y vamos al tiro a compartir pantallita. Tiqui, 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 tiqui. Esta misma. ¿Se ve? ¿Ven lo que yo estoy viendo? Sí. Sí. Vamos a compartir. Sí, El 586 a.C. se produce el exilio de Israel a Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Un imperio que invade Israel, destruye todo lo que tiene en su camino, destruyen el templo, los sacan de sus tierras y queda sin rey. O sea, el pueblo queda totalmente en el abandono. Es un pueblo abandonado por Dios, así como la selección chilena es una selección abandonada por Dios en el último lugar de la tabla, así el pueblo de Israel es un pueblo abandonado por Dios. No tiene rey, no tiene tierra, no tiene templo. Y como no tiene rey, no tiene tierra, no tiene templo, hay algo que tiene que pasar para que la historia nacional resurja, para que la historia nacional permanezca, para que su identidad como pueblo, como nación, permanezca. ¿Y qué es? Lo único que los va a hacer que se unan, que nazca un espíritu patriota dentro del pueblo, es su historia. Y esta historia es una historia oral. La historia oral es la historia de todo lo que pasamos, pero como en ese momento todavía no estaba desarrollado de forma más amplia la escritura, esta historia eran historias, lo que se llama la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Todos ustedes han visto, siempre doy este ejemplo, han visto Tierra de Osos. Tierra de Osos, donde está esta viejita, ¿verdad? En medio de un fogón y empieza a relatarle a los niños, a los adolescentes y a los adultos de dónde venimos, cuál es el origen de esta tribu, quién fue el primer hombre de esta tribu. Eso era exactamente la narración. Eh, no sé si ustedes han ido a acampar en algún momento y se han topado en medio de la noche con la luna llena en una fogata y empiezan a hablar y a recordar, ¿verdad? A recordar las vacaciones anteriores, a recordar a alguien que partió, a recordar que cuántos años hemos estado aquí vacacionando, ¿te acuerdas cuando casi me ahogo? ¿Te acuerdas cuando? Todo eso pasa en el pueblo de Israel. La historia empieza a resurgir. Perfecto. Y por lo tanto, la historia comienza a escribirse. Y es aquí donde se comienza de a poco a escribir la historia de Israel. Por lo tanto, el Génesis, amigos míos, aprendimos que, según este cuadro que está acá, el Génesis fue redactado en su totalidad recién el 586 antes de Cristo. ¿Ya? Entonces llegamos a la conclusión que no por ser el primer libro de la Biblia, quiere decir que fue el primer libro escrito. ¿Ya? ¿Se entiende? No por ser el primer libro que aparece en el Antiguo Testamento o el primer libro del Pentateuco, es el primer libro escrito. No, simplemente está ahí porque conlleva el relato del origen de todo, pero no necesariamente porque hubo alguien que estuvo ahí escribiendo mientras Dios ordenaba el caos que había. No, ¿se entiende? Y aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente.
que está un poco un resumen de lo que pasa. Voy a bajar un poco esto. Dice, comenzaron a recontar su historia por última vez y esa última vez se convirtió en lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Todo esto, un pueblo en cautiverio, oprimido, sin rey, sin templo, sin nada. Su historia era lo que hacía que permaneciera vivo ese relato, su identidad como pueblo. Piensen en el Antiguo Testamento como la historia de Israel, escrita a la luz de un trauma nacional. ¿Cuál es este trauma nacional que ellos están viviendo? ¿Cuál es el trauma nacional que está viviendo Israel? ¿Qué me lo puede decir? El Que exilio. están exiliados, ¿no? El Y no exilio. tienen nada. Y no tienen nada. Están exiliados. Es el trauma. Por lo tanto, se empieza a escribir para poder sobrellevar este trauma. Y ahí nacerán los relatos del Génesis, se escribirán los relatos del Levítico, de los reyes que hubieron, el relato de David, Moisés, qué sé yo. Dice, el Pentateuco sería la constitución de Israel. Esto es quiénes somos. De aquí venimos, esto es lo que creemos, así es nuestro Dios. Siempre ha sido fiel en el pasado, no importa cuántas veces lo hayamos arruinado. Se parece a mi historia, ¿verdad? La historia del hombre. Dios es fiel conmigo, no importa cuántas veces la haya K, ¿verdad? Cuántas veces haya metido las patas. Había un meme el otro día que me causó mucha risa, pero me gustó bastante que se haya difundido y fue medio viral, que dijo, Dios te quiere usar o Dios quiere hacer algo contigo y ya tomó en cuenta tu estupidez. Bueno, es como, no te preocupes, ya tomó en cuenta las estupideces que ibas a cometer. Me gustó mucho, es un poco parecida a esta frase. Don Mauricio, que levantó la mano. Sí, mira, es que tengo una duda. Quizás ya la has contestado, pero eh, en varias ocasiones a lo largo de la historia de Israel sucede que como que vuelven a buscar y a reconstruir su historia o a formar como su cultura. Ujú. Siento que, ejemplo, para que se entienda, quizás no me estoy, pero Claro, cuando se establece, cuando empieza el tema de los 40 años en el desierto, ellos, nuevamente Moisés le dice, ya, recordemos por qué somos el pueblo elegido. Y lo claro, empieza como a educar. Después pasa un tiempo y pasa con la vuelve. monarquía con David. Y David hace lo mismo, así, David, Salomón y Saúl, así como, Ah, recordemos recuerdo. como por qué estamos acá. Y ahora Es cierto. en el exilio, como había pasado todo el tema de la separación, de lo que va a pasar posteriormente, eh, nuevamente le dice, ya, pero recordemos, es como, volvamos a recordar por qué somos el pueblo elegido. O no, quizá Sí, un... totalmente. De hecho, tú estabas ocupando una palabra muy clave dentro de entender la historia entre Dios e Israel y aún más, entender la historia entre Dios y la humanidad. Yo creo, esto es una opinión muy personal, que el gran problema del hombre no necesariamente es la desobediencia, porque siempre dice, ¿verdad? El pecado entró por la desobediencia. No, yo creo que el gran problema de la humanidad es el olvido. Eso es una cosa mía. El gran problema del hombre es olvidarse. Porque cuando nos olvidamos, comenzamos a repetir la historia, a repetir nuestra historia, a repetir los mismos patrones que nos llevaron a meter las patas, nos llevaron a tener problemas, a perdernos nosotros mismos, quienes éramos, nuestra identidad, a alejarnos de Dios, a alejarnos de su amor, rechazar su amor. Entonces, una constante, y gracias por esa intervención, Mauricio, pero una constante que Dios siempre le pide al hombre, a Israel y a la humanidad es, recuerden, vuelvan a recordar por qué Jesús le dice a sus discípulos en la última cena, hagan esto en memoria de mí. De nuevo, es el método pedagógico de Jesús y de Dios hacia el hombre, ¿verdad? Tengan el hábito de tener estos símbolos, por ejemplo. Por eso el simbolismo es bueno, chiquillos. Nosotros a veces los canutos no somos tan buenos para los símbolos, porque se va... No, tener la simbología es muy buena para el hombre, porque te ayuda a recordar algo que hiciste, un compromiso. O sea, ustedes han usado esa en el dedo, la amarra en el dedo para no olvidarse, ¿verdad? Bueno, yo me olvido de por qué me puse la amarra. Es típica eso. Eh,
Pero, ¿por qué nosotros, por qué el hombre o la humanidad va a un cementerio? ¿Por qué tenemos una lápida? Porque necesitamos un símbolo para, de alguna forma, recordar que hay alguien que, a pesar de que ya no vive y ya no tiene injerencia en este lado de la humanidad, está ahí y me recuerda que su cuerpo por lo menos está ahí y hay un lugar donde yo puedo ir a recordar. ¿Se entiende? Por eso el hombre y Dios le dice al pueblo de Israel siempre recuerden el pacto, ¿verdad? Por eso es la Pascua. ¿Para qué es la Pascua? Para recordar que Dios los sacó de el exilio. Dentro de la liturgia de la Pascua hay un momento muy bonito que si ustedes quieren pueden averiguar la liturgia pascual y si en algún momento tienen algún amigo judío y los quiere invitar, incluyanse en eso, es muy bonito. Dentro de la liturgia pascual de la Pascua se encuentra la parte donde ellos tienen que comer hierbas amargas. ¿Por qué comen las hierbas amargas? ¿Cuál es la razón de que ellos tengan que comer esas hierbas dentro de la liturgia? Y amargan más encima. ¿Por qué? ¿Cómo se llama esta hojita que casi nadie le gusta? Eh, ¿Cómo se llama? Que de repente la meten ahí en las Vinagre. pizzas. No, no, no. Hay una que es media gourmet, pero no muy buena. La Laurel, rúcula, La rúcula. rúcula. la rúcula. La rúcula. ¿Por qué Jesús, o Dios, perdón, le dice al pueblo de Israel que dentro de la liturgia coman hierba amarga? Porque incluso sensorialmente ellos deberían recordar lo amargo que fue la esclavitud, lo amargo, lo difícil, ¿verdad? Incómodo, lo repugnante que era ser esclavo. Entonces, Dios sabiamente le dice al pueblo, recuerda. Por eso hoy día, cuando ustedes cenen, siempre hagan este ejercicio. Recuerden todo lo bueno que Dios ha sido con ustedes en la semana, perdón, en la Santa Cena. Recuerden las veces que Dios ha sido bueno con ustedes, porque es fácil olvidarnos. Pero bueno, ya me estoy poniendo a predicar, no es predicar. Pero es muy bonito ese ejercicio de récord. Avancemos que, como decía un profesor, esto es más apasionante que el pololeo. Vamos. El Génesis se puede dividir en dos partes. Esto es una parte más técnica para que ustedes la noten. Génesis se divide en dos partes. El Génesis del capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 al capítulo 50. ¿Ya? Para que lo tengan anotado. ¿Por qué? Porque del capítulo 1 al capítulo 11 se relata la creación del cosmos, Adán y Eva, el asesinato de Abel, el arca de Noé y la torre de Babel. ¿Ya? Toda esa historia aparecen en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Ese es el preludio, si se puede decir. ¿Ya? Ese es el orden de cómo está escrito este libro. ¿Y por qué hay un salto no de temática, pero cobra ya más sentido una historia personal o una historia de pueblo? Es desde el capítulo 12. Podríamos decir que desde el capítulo 11 Dios se presenta como creador y desde el capítulo 12 Dios se presenta como libertador, ¿verdad? O señor de un pueblo. De creador a señor. Del capítulo 12 al 50 vemos la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, ¿verdad? Que fue el último, que fue un hombre importante en el periodo de los egipcios, hasta que pasaron generaciones y los judíos se olvidaron de que hubo una buena relación perdón, los egipcios se olvidaron de que hubo una buena relación entre ellos y el pueblo judío, se olvidan de la figura de José y había crecido tanto la población judía que los egipcios, ¿qué hacen? Esclavicémoslos porque si no se nos van a rebelar, va a haber un motín y nos pueden incluso quitar, ¿verdad? Su cultura, sus dioses, su forma de gobernar que ellos tenían. Hay dos promesas que Dios le hace al pueblo judío a través de Abraham, Isaac y Jacob. Gente y tierra. Dios le da dos promesas a Abraham.
vas a tener más hijos que DJ Méndez, de alguna forma, esto es la traducción en lenguaje actual. Vas a tener muchos hijos, una descendencia enorme y vas a tener una tierra. Y esta tierra va a ser tuya, ¿verdad? Donde fluye leche y miel. Antiguamente, o sea, no antiguamente, yo cuando era chico leía harto el Antiguo Testamento. Yo creo que si recuerdo algo del Antiguo Testamento es por mi niñez. Últimamente, estos últimos años ha sido más del Nuevo Testamento. Avancemos. Entonces, ¿qué dice acá? Si quieren le sacan una fotito. Dice, en cada punto de la historia nos encontramos leyendo sobre alguna lucha. En la creación, en Adán, en Caín, Noé, Abraham y su descendencia. La lucha es un gran problema del Génesis. Miremos cómo Jacob, que termina peleando literalmente con Dios. La historia está intentando conectar con la audiencia exiliada. Leían esta historia para entender su presente, no para preguntarse si el relato fue verídico o no. Muy importante, ya lo hemos repetido muchas veces. El judío o el israelita de esa época no se preguntaba si el relato que estaba leyendo era verídico o no, si había sucedido como nuestra mente, ¿verdad? Estudiosa quiere entenderlo todo. No. El israelita le, le buscaba un sentido al relato para su realidad presente, o sea, la esclavitud. Avancemos. Génesis 1, vamos todos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 1. ¿Qué dice en sus Biblias? ¿Cuál es el título de la canción de su Biblia? La creación. La creación. Aquí estoy leyendo el chat. Dice la Cote, si es que entonces el Pentateuco se escribió en el tiempo de Nehemías, lo más probable es que sí, pero el Pentateuco, recordemos que son los 5 libros de la Biblia, los primeros, que conllevan un periodo casi de 500 años para ser escrito en su totalidad. Entonces, no es necesariamente como que estuviera en un personaje, bajo la espalda de un personaje toda la escritura, sino conlleva un tiempo, pero demasiado prolongado. ¿Qué dice Génesis 1? La creación. La creación. La gran pregunta que se hace el pueblo cristiano para debatir a la ciencia es, ¿Dios crea de la nada? ¿Verdad? Y ahí nos vamos con todas nuestras teorías sobre Charles Darwin y el Big Bang. Pero recordemos, el texto bíblico no nos está queriendo responder esa pregunta, simplemente nos quiere decir cómo interviene Dios en el orden del caos. Vamos a leer Génesis capítulo 1. Yo voy a leer mi versión de la Reina Valera, y si usted tiene otra versión, levante su manito y lo lee. Dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra no tenía forma, y las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Quién tiene otra versión? Yo, ¿Qué dice? en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien. Mi versión dice, y el soplo de Dios. Tu versión dice, el Espíritu de Dios. ¿Cuál de las dos está correcta? La mía. ¿Por qué? Porque yo lo he decidido deliberadamente. Nada. Hay, hay diferentes, se ríe la velo. Hay diferentes versiones. ¿Hay alguien que tenga otra versión que quiera compartirnos? ¿No? ¿Nadie? La mía parece que es distinta. Eh, NBI. la NBI, ya. A ver. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Muy bien. Importante, amigos míos. Nosotros ya sabemos que al acercarnos al capítulo 1 del libro de Génesis, la pregunta incorrecta es, ¿de dónde viene todo? ¿Saben por qué es una pregunta incorrecta? Porque el autor del Génesis no está queriendo responder eso. El autor del Génesis deja claro en el primer capítulo que Dios quiere poner en orden un caos. Ese es el motivo de Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios necesita, desea, quiere o interviene
en el caos que había, ¿verdad? Por lo tanto, aquí no podemos encontrar una pregunta si es que Dios crea de la nada, si es que esto está acorde o no acorde con la teoría del Big Bang, si es que esto está acorde o no acorde con los postulados de Charles Darwin. No. El escritor bíblico del 580 a.C., precientífico, sin la metodología del método científico desarrollado, él está pensando en Dios, pensando en su Dios en comparación con los otros dioses y generando un relato. Recuerden, y esto se me olvidó decir, recuerden que dijimos en la clase anterior que el relato del Génesis como tal no es original del pueblo hebreo. El pueblo hebreo toma una matriz, una plantilla, toma, de alguna forma, para contextualizarlo un poco, toma como una bibliografía del origen del mundo de la época o de la cultura babilónica. Los babilónicos tenían una creación. Como el pueblo de Israel vivía bajo el dominio babilónico, ¿qué hacen con esta creación de Babilonia? La desmitologizan, como se dice, o la despaganizan de alguna forma, aunque no sé si es muy correcto ese término, pero crean su propia creación y sus propios días de creación en base a una creación ya contada. ¿Se entiende? Por lo tanto, la creación como Dios interviniendo no es original del hebreo. Lo que sí es original es la forma, porque es única, no es como los babilónicos. Y ahora lo vamos a ver. Los babilónicos, y aquí les pongo una fotito, mire, eso es una foto de la iconografía babilónica. Estos son dos dioses peleando. Está el dios Marduk y Tiamat. Son dos dioses, familia, que crean el mundo. Así lo veía el pueblo hebreo cuando estaba escribiendo el Génesis. Recuerden, el pueblo hebreo estaba escribiendo el Génesis y había un relato de la época, un relato popular. Y el relato popular decía que Marduk y Tiamat se pelearon en una batalla cósmica, ¿verdad? Marduk corta a la mitad a Tiamat y desde ese pleito, desde esa lucha, desde esa violencia divina, se crea el mundo entero. Se crea de la mitad, corta a la mitad al Dios, con la mitad de arriba crea el firmamento y con la mitad de abajo crea la tierra. Y la sangre de este Dios es resultado de la creación de la humanidad. Ese es el relato. ¿Qué hace el escritor bíblico? ¿Qué hace el hebreo? ¿Qué hace? Dice, bueno, tomo este relato, pero el relato no lo parto con una lucha, lo parto con un caos. Ahora no son dos dioses peleando, sino es un Dios, un solo Dios, tratando de ¿qué? De ordenar el caos. De ordenar el caos. Vamos al versículo 2. En el versículo 2 dice, la tierra no tenía forma y las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de la tierra. Quiero que subrayen la palabra se movía. Anótenla ahí. Se movía. ¿Qué dicen sus versiones? La mía dice se movía. El soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué dicen las versiones de ustedes? El También Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz Ya, de las aguas. ya, pero el verbo se movía. ¿Alguien tiene Acá otra dice, cosa? iba y venía Iba y venía. Bien. ¿Hay alguien sobre más la que tenga superficie. otra versión de la acción del espíritu? Ahí en hebreo, espíritu es ruaj, si lo quieren anotar. Es una de las palabras muy conocidas dentro de la escritura hebrea, el ruaj, que sería el aliento de Dios, el soplo de Dios. Y algunas traducciones lo describen como el espíritu de Dios. Quiero ser muy, muy, muy enfático en esto. El escritor bíblico, cuando escribía este relato, no tenía en su mente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una figura de la teología que nace con el Nuevo Testamento, no con el Antiguo Testamento. Si bien nosotros podemos distinguir, o hay un estudio, no me acuerdo cómo se llama en este momento, el estudio que trata de descubrir
ciertas acciones del Espíritu Santo específicamente en el Antiguo Testamento. Bueno, yo personalmente, esto es una opinión personal, no comulgo mucho con ese tipo de estudio, porque es forzar el texto a un escritor o a un tipo de literatura que no tenía en mente al Espíritu Santo. ¿Se entiende? Por lo tanto, lo más correcto es decir el soplo de Dios, el aliento de Dios, si quieren decir. Ya, ¿hay alguien más que tenga algo diferente aparte de se movía o iba y venía? ¿Nadie más? Ya, la palabra o el verbo se movía o iba y venía es una palabra hermosa, que se la puedo dejar acá, que se llama rakhaf. Anótenlo, mira, ahí lo tengo. Si quieren, le sacan una fotito. El rakhaf iba y venía. El rakhaf, literalmente, una de las traducciones más correctas, si se puede decir, es el verbo empollar o revolotear. De hecho, hay algunas Biblias que no son tan populares que lo traducen literalmente así, que Dios de alguna forma estaba revoloteando o estaba de alguna forma cubriendo esta masa acuosa que estaba ahí desordenada, que se estaba moviendo. De hecho, me gustó mucho esta imagen, la encontré en Google y me pareció muy asertiva. Dice, la frase se movía hace referencia al hebreo rakhaf, traducido como empollar, revolotear, moverse. Implica la acción de un ave cuando cubre y calienta los huevos de los futuros polluelos. A mí me encanta, como yo de repente soy medio poético para mis cosas, me encanta imaginarme a Dios o entender a Dios creando o ordenando el caos como lo hace una sencilla ave que trata de proteger a su creación. Trata de proteger lo que ha nacido de ella. Entonces, de alguna forma, Dios, recuerden que el Génesis es un relato original, perdón, del origen del mundo, pero en un lenguaje muy poético también. Entonces, en este lenguaje poético, el escritor bíblico está pensando en Dios como un ave que mientras ordena todo este caos, lo protege, lo controla y está sobre él, así como el ave que revolotea, ¿verdad?, para cuidar a sus polluelos. Es una imagen demasiado linda y siempre cuando yo leo el Génesis 1, versículo 2, siempre me imagino a Dios de esa forma, cuidando su creación, protegiéndola, dándole calor, ¿verdad? Y tratando de ordenar todo este caos. Dani Cunaza. Hay amigos que una Biblia aquí que se llama La Palabra de Dios para Todos y ¿Ya? dice el ¿Qué dice? Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Mira, qué bonita, qué bonita. ¿Esa es qué versión es? Palabra Biblia de de Dios Dios para para todos. todos. Palabra de Dios para todos. Muy buena traducción. Ahí la voy a poner en el chat. Palabra de Dios para todos. Para que la tengan y vayan comparando. Revoloteaba, dice, ¿no? ¿Verdad? Aleteaba. Aletea. ¿Se dan cuenta? Habían escuchado esto antes, esta acción de Dios en el Génesis, donde se da origen a todo. Es hermoso. A mí, de verdad que De hecho, si podría haber un cantante o alguien bueno y que quiera un tema, ¿sí, verdad? Dios como un ave que protege, que cuida su creación, que la calma, lo tranquiliza, lo controla este caos. Hay varios pastores que siempre predican el Génesis 1 y dice, hay muchos de nosotros que pareciera que estamos viviendo nuestro Génesis capítulo 1, ¿verdad? Una vida o un corazón caótico, desordenado y muchas veces vacío. Pero ojo, ahí siempre está Dios, revoloteando, cuidando, ¿verdad? Así como esa ave cuida a sus polluelos, así está Dios cuidándonos en nuestro Génesis, en nuestro caos. Es hermoso. Me encantaría estar en este versículo las 2 horas, pero avancemos. Avancemos, amigos. Entonces, ojo, miren la diferencia que hay entre el relato babilónico y el relato de Génesis. El relato babilónico son dos dioses peleando.
en el relato de Génesis es un Dios controlando. Controlando el caos. Ordenando el caos que había. No sé quién estaba muteado, si me ayudan, por favor. Controlando el caos que había. Y hay dos palabritas que había mencionado nuestro amigo Mauricio también en la mesa anterior, que hay dos palabras importantes en este relato. Es la palabra tohu y la palabra bohu. Tohu, bohu. Parece como un canto de la momia, ¿verdad? Cuando dicen Imhotep, Imhotep. Ya. Son palabras orientales, muy guturales, ¿verdad? Tohu y bohu. Tohu bohu son palabras que en nuestra Biblia se traduce como sin forma y vacío. En el versículo 2, la tierra no tenía forma y las tinieblas cubrían el abismo. Entonces la palabra, de hecho, se escribe toda junta. Si ustedes van a una Biblia hebraica, se escribe toda junta. Se dice tohu bohu, que literalmente significa sin forma y vacío. Pero ese vacío también se puede traducir en sin forma y desordenado, ¿verdad? Porque algo vacío, ¿cómo va a tener forma? Algo vacío, ¿verdad? Entonces se traduce como sin forma y desordenado. O sea, este caos que Dios está tratando de controlar es un caos sin forma y desordenado o vacío, ¿ya? Entonces, nuestro arquitecto por excelencia, Dios, nuestro artesano por excelencia, el buen Dios, en la traducción o en la interpretación o en la concepción del hebreo que está en Babilonia, recuerden, que está siendo cautivo por un imperio y que está creando su Génesis, dice, este Dios no está luchando para crear, este Dios no está derramando sangre para crear, simplemente está ordenando como un arquitecto, como un artesano, como un hombre que ordena su hogar o ordena su casa. Por lo tanto, donde había vacío, donde había, ¿verdad? Bohu, Dios, ¿qué hará? Va a ser un espacio habitable y ordenado, que lo vamos a ver en los días 1, 2 y 3 de la creación. Los días 1, 2 y 3 son los días donde se desarrolla, ¿verdad? Toda la trama para ordenar este espacio, ¿verdad? Y para hacerlo habitable. Para hacerlo habitable. Yo cuando le explico, o antes le explicaba el Génesis a los niños de la escuela dominical, yo le explicaba el Génesis y creo que es una muy buena referencia, no porque lo diga yo, sino porque es muy fiel al relato bíblico. Ustedes cuando le expliquen el Génesis a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, siempre digan, en el principio la tierra estaba como tu pieza el día sábado en la mañana, desordenada, completamente desordenada y vacía. Entonces, ¿qué hace Dios? Es como tu madre, ¿verdad? Cuando uno es pequeño. ¿Qué hace Dios? Abre la puerta y dice, este caos hay que ordenarlo. Y empieza a ordenar la ropita del niño. Estoy hablando desde la niñez, porque ya de adulto ya no creo que pase eso, pero empieza a ordenar la ropa, ¿verdad? Pasa el chancho eléctrico, no sé si ya se ocupa el chancho eléctrico, pero la aspiradora, empieza a tomar los calzoncillos, los calcetines, ¿verdad? El vaso de jugo que está hace 3 semanas atrás, la taza de café, y empieza a darle orden a este caos. Literalmente Dios estaba haciendo esto, estaba haciendo que ese espacio sea habitable, que tenga un orden para ser poblado, un orden para ser poblado. Tiene que tener un orden ese espacio, ese es Dios, ese es Dios. Esto también es muy pastoral, amigo mío, siempre me tira ese lado, porque finalmente Dios de alguna forma también hace eso cuando nos encontramos con Él. Empieza no empieza a tirar toda la carne a la parrilla, ni ¿verdad? Como nosotros creemos, estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Llenarte de la presencia. No, Dios de alguna forma empieza a ordenar ese caos que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, empieza a hacer espacio para poder sembrar ahí algo bueno, para poder sembrar ahí frutos buenos, para que ese corazón sea poblado. Qué hermoso. Me encanta el Génesis. Entonces Dios hace espacio habitable, orden. Y donde no hay forma, ¿qué hace Dios?
lo llena, que lo llena con vegetación, con animalitos, con aves. Y Dios empieza a ser el gran artesano, el gran arquitecto de este mundo. Esa es la creación hebrea, esa es la creación del pueblo hebreo. No hay lucha, no hay pleito, no hay luchas familiares, simplemente es un Dios que está poniendo en orden todo el caos que hay. Por eso vamos a leer rápidamente. Dice así, vamos del capítulo 1 versículo 3. No me voy a detener en todo el Génesis 1 porque si no vamos a estar eternamente acá, pero dice, dijo Dios que exista la luz y la luz existió. Ojo, no aparece aquí que el sol ni la luna, sino la luz. Dios estaba, de nuevo, estaba ordenando y haciendo este espacio habitable. Y vio Dios que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas, y Dios, perdón, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, y este fue el primer día. El segundo día, dijo Dios, que exista el firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. ¿Cuál es el firmamento, amigos? El firmamento, para el pueblo hebreo, era todo lo que estaba arriba, el cielo. Por lo tanto, había agua por todos lados. ¿Qué hace Dios? Separa estas aguas. E hizo Dios el firmamento para que separara las aguas de debajo del firmamento, de las aguas de encima del firmamento. Qué raro que haya agua por todos lados, ¿verdad? Porque separó las aguas que están por encima del firmamento y las aguas que están por debajo del firmamento. Pero hoy día la ciencia nos dice otra cosa, ¿verdad? Que todo lo que está debajo de esta tierra es suelo volcánico, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Este magma gigante. Qué rara la forma de entender el mundo del hombre antiguo, ¿se dan cuenta? Y hermosa a la vez. Versículo, sí, versículo 8. Y Dios llamó al firmamento cielo, y pasó una tarde, pasó una mañana, y este fue el segundo día. Y Dios dijo, que se junten las aguas debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezcan los continentes, dice aquí. ¿Qué dice en su Biblia? ¿Dice continente? ¿Qué actual, mi Biblia? ¿Qué dice? Esta dice suelo seco. Los Sí, suelos acá dice secos. Aquí se fueron. la tierra seca, la tierra ¿Se dan seca. cuenta de las traducciones bíblicas? Como que se van mucho más allá, porque imagínense que el primer hombre ni siquiera tenía en su mente que existía algo llamado como continentes. ¿Se entiende? Eso es muy del traductor que pone ahí su interpretación de la palabra, ¿verdad? Me quedo con la traducción de ustedes. Y así fue. Y Dios llamó a los continentes, ¿verdad? América, Asia, África, no. Llamó a los continentes tierra y a la masa de las aguas la llamó mar y vio Dios que era bueno. O sea, los 3 primeros días, como vemos aquí, Dios ordena. Dios ordena para que sea habitado. Y luego, ya no lo vamos a leer para que ustedes también lo lean en la casa, Dios empieza a llenar todo este lugar. Ahí está. Si quieren les hagan una foto a ese cuadrito, que también es bonito. Dios crea espacio, Dios llena el espacio. Separa la luz de las tinieblas, llena el espacio con el sol, la luna. Separa las aguas de arriba y de abajo y llena el espacio con criaturas del mar y las aves. Mueve los océanos para crear los continentes, como dice mi Biblia, y llena los continentes de animales y seres humanos. Sáquenle la fotito. ¿Le sacan la fotito? Sí. Sí, como dice Santiago, debe ser una versión dinámica y no formal. Así es, debe ser de estas traducciones dinámicas que finalmente, ¿qué hacen? Traducen y realizan una interpretación directa al texto. Hay una frase que se dice mucho dentro del ejercicio de la traducción, que dice que el traductor es traidor. El traductor es traidor, porque automáticamente le da su toque. Pero esto les va a pasar a todos. Esto no le pasa, no lo hacen porque son herejes. Todos los traductores hacen lo mismo. De hecho, aquí hay un tema de línea editorial. Pero bueno, después vamos a hablar un poco de eso, de cómo la Biblia vende mucho dependiendo de la traducción. Porque, a ver, si yo soy
dueño de una librería cristiana, una editorial cristiana, y yo vendo mi Biblia, yo quiero que la Biblia se venda. Por lo tanto, mi traducción bíblica tiene que ser una traducción que les guste a todos, que sea lo más conservadora y correcta posible. Si mi Biblia llega a traducir un texto de una forma media controversial, puede que no me la compren. Por lo tanto, no nos vamos a ir por ese camino. Es todo un tema el tema de las editoriales bíblicas. Pero ese es un tema para otra clase. Avancemos. Y a esto quería llegar. Amigos míos, esta es la visión del hombre antiguo o cómo ellos entendían el mundo, la cosmología, que se llama. Así entendían el cosmos. Se dan cuenta que arriba dice firmamento con estrellas. El hombre antiguo creía literalmente que las estrellas estaban pegadas en el cielo, inamovibles, ¿verdad? Que era como una especie de cuadro gigante que estaba ahí. Debajo de la tierra estaba el Seol, que el Seol, ojo, no es el infierno cristiano. Nosotros cada vez que leemos también el Antiguo Testamento y leemos la palabra Seol, la asociamos con el infierno dentro de la tradición cristiana, y no es así. El Seol incluso va a ir mutando, va a ir transformando su concepción a lo largo de la historia de Israel. Pero el Seol, en esta época donde se está escribiendo el Génesis, es el lugar donde van todos los que mueren. Los buenos y los malos están ahí, en el Seol. Es un lugar lejos de esta realidad, pero van todos, ¿ya? Por eso el salmista de alguna forma dice, si estuviera yo, incluso pusiera mi estrado en el Seol, ahí estás tú, de alguna forma. O sea, así se entendía el inframundo o el otro mundo. Pero ojo, debajo del Seol, ¿qué hay? Pilares de la tierra, abismo y océano. Amigos, la tierra o la forma de la tierra del hombre antiguo está rodeada y completamente rodeada por aguas. Y estas son las aguas que Dios separó. Son las aguas que Dios separa. Este es el caos que ordena. De alguna forma, piensen al mundo como un domo. De esa forma entendía el hombre antiguo el mundo, como un domo. Nosotros estamos dentro de un domo, el domo está cubierto, ¿verdad?, por un firmamento, y detrás del firmamento y debajo de la tierra hay agua, el abismo. Para el pueblo judío, el agua o el mar, de alguna forma, es sinónimo de la maldad. También esa es una traducción o una interpretación bien importante. El hombre, el judío, el israelita antiguo, entendía el mar, las aguas, como símbolo de la maldad. ¿Dónde eran expulsados los demonios, según nuestro relato bíblico? A las profundidades de la mar. En las profundidades del mar. ¿Por qué? Porque en el mar se encuentra, o habita el mal. Habita el mal. ¿Por qué Dios camina por sobre las aguas? O perdón, ¿por qué Jesús camina por sobre las aguas? Porque es una interpretación bíblica de que Jesús está por sobre la maldad. Daniela, ¿por qué ese gesto? ¿Sabías eso? De alguna forma, por eso también el relato bíblico nos muestra a Jesús caminando por sobre lo que para ellos se interpreta como lo malo, lo maligno. Ahí está Jesús, ¿verdad? Por eso invita a Pedro a caminar con él. ¿Se dan cuenta? Ese es el mar. Y bueno, ahí está, eso ténganlo muy claro. Se dan cuenta que el hombre veía el cosmos entero muy diferente a nosotros, por lo tanto el relato de Génesis no busca responder ninguna de nuestras preguntas, simplemente es una visión del mundo. Avancemos. Avancemos. ¿Algo más que decir con esto? No, nada más. Bueno, por eso también se dice, o hay muchos relatos bíblicos que dice que Dios abre, ¿qué cosa? Las puertas de los cielos, o las compuertas, porque ellos entendían que el cielo habían compuertas, que cuando llovía, o en el diluvio, ¿qué pasó? Se abrieron las compuertas. O sea, es como una especie de represa que dejó entrar el agua. Tampoco entendían el ciclo del agua como lo entendemos hasta ahora. Ellos sabían o entendían que cuando llovía, Dios de alguna forma abría estas compuertas celestiales y descendía agua. Y aquí hay una especie de resumen. Dice, Génesis 1 es la declaración antigua de fe que sostiene que solo Dios, el Dios de Israel, es digno de adoración de su pueblo.
Por más tentador que haya sido seguir a los dioses de las naciones más fuertes, Génesis 1 se detiene y dice que este Dios es el Dios de un pueblo cautivo. Es responsable de domar el caos, llenar el aire, el mar y la tierra. Tal fe alentaría a los israelitas a permanecer fieles a Dios, incluso cuando el pronóstico no fuese el mejor. Se dan cuenta que el Génesis, para el hombre que está en cautiverio, le da una esperanza. Les dice, estamos en cautiverio, estamos siendo oprimidos, estamos siendo esclavos, nos matan, pero nuestro Dios es fiel y sigue siendo fiel, porque Él es el creador de todo. Hay alguien que está rayando, pero bueno, está ahí. Avancemos. ¿Qué sucede con la humanidad? Chiquillos, pasamos el Génesis 1 rápido porque no tenemos mucho tiempo para ver cada capítulo. En algún momento vamos a ver cada capítulo y todas las dudas que tengo. Perdón, cada versículo. Creación de la humanidad. Quiero que anoten esto. Alguien es un rayón, no sé cómo se llama ese rayón, pero bueno. En el Génesis capítulo 2 sucede algo importante. Nos relata la creación de el hombre, o de Adán y Eva, o sea, de la humanidad. El pueblo judío está siendo cautivo y de alguna forma Adán para ellos en la creación es la representación de ellos mismos. Lo que pase con Adán es lo que está pasando con ellos. Por lo tanto, Adán, el primer hombre, la humanidad, la historia de Israel, se está contando. Se está contando desde una forma alegórica, parabólica, desde una forma, ¿verdad?, de narrativa. De alguna forma, nosotros, de nuevo, chiquillos, nosotros con nuestra mentalidad decidimos creer que Adán es el primer hombre, porque aparece en nuestra Biblia y es en el Génesis capítulo 2, donde nace el primer hombre, es Adán. Pero ojo, este relato no fue escrito para dar o saber cuál fue el primer hombre o el nombre del primer hombre. Es un relato que inspira al pueblo de Israel. Lo que pasa con Adán es lo que está pasando con Israel. Ellos se ven representados en la figura de Adán. Por lo tanto, amigos míos, no es pecado, no es descabellado, no están ofendiendo a Dios en decir y en sostener que bíblicamente, con un estudio serio de la Biblia, podríamos decir que Adán no fue el primer hombre, porque no hay indicio histórico del primer hombre, porque el relato del Génesis no busca responder cuándo se generó o se creó el primer hombre. Adán es un arquetipo, de alguna forma, si se puede decir, un prototipo o una figura de la historia de Israel. Ni siquiera la historia de la humanidad, ni siquiera nuestra historia. Es la historia de un pueblo que está siendo oprimido, un pueblo en cautiverio. Por lo tanto, amigos, no se van a ir al infierno por decir que Adán no fue el primer hombre. De hecho, el nombre Adán viene de la palabra Adama, que significa humanidad. Literalmente es humanidad, ¿verdad? Pero de nuevo, el relato del Génesis nos busca decirnos a nosotros, vayan y digan que el primer hombre, el que no tuvo ombligo, fue Adán. No, porque el relato no busca eso, busca darle un sentido a un pueblo que está haciendo o que está sufriendo. Adán es Israel. Miren, esto es un poco un cuadro comparativo entre Adán y Israel. Adán es creado del polvo de la tierra, de alguna forma Israel es sacado de la esclavitud. Adán es ubicado en un jardín paradisiaco, o el paraíso, e Israel es colocado en una tierra paradisiaca, que es la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. A Adán se le da un mandamiento a seguir. Al pueblo de Israel también se le da un mandamiento a seguir, la ley. Si Adán no obedece, va a tener vida y tierra, y su desobediencia va a generar muerte y exilio, ¿verdad? El pueblo de Israel, si obedece, va a poseer la tierra, y si desobedece, Dios no va a estar con ellos y va a estar en cautiverio. De alguna forma, Israel estaba en este periodo, en el periodo de la desobediencia, ¿verdad? Israel se va con otros dioses
Dios decide no protegerlos y se van exiliados de la tierra que Dios le había dado a ellos por ser su pueblo. Todo este es el cuadro comparativo entre Adán e Israel. ¿Lo habían visto así de alguna forma, amigos míos? Por eso hay que ir introduciéndonos bien en este tipo de relatos antiguos. Perfecto. Para ir terminando o ya concluyendo un poco, ¿me he quedado, no? ¿Estamos bien o lo estoy haciendo muy corta? ¿Vamos bien? Eh, hay algo que a mí me llama mucho la atención acá, y no sé si ustedes, quiero preguntarle si es que a alguien también le llama la atención. Leamos el capítulo 2, donde Dios crea a la humanidad. Dice, leámoslo desde el capítulo 2, versículo 4. ¿Lo tienen? Capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice? Vayan conmigo. Dice, cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia a la tierra, ni había hombre que cultivase el campo y sacase un manantial de la tierra para regar la superficie. Voy a leer la Reina Valera mejor, que es la que tenemos todos, si no nos vamos a enredar en el relato. A mí siempre me pasaba eso. Cuando yo era chico tenía como una versión de la Biblia, el pastor leía otra, ay, me iba, ya, me iba. No podía seguir el relato. Y no quiero que le pase eso a usted. Vamos de nuevo. Capítulo 2, versículo 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. Pregunta, ¿cuál es la primera pregunta que le surge a ustedes al leer capítulo 2, versículo 4? Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. ¿Cuál es la primera pregunta? Que salta, naturalmente. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuáles son los orígenes o no? Claro, pero miren, solamente el versículo 4 dice, estos son los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Yo tengo una pregunta. ¿Otro ¿Por qué? relato? ¿Ah? ¿Es otro relato? Parece que estábamos frente a otro relato, porque ya se nos había en el Génesis 1 relatado el origen. Se nos habló del cielo, de que Dios ordenó el caos. Y aquí parece, no sé si el autor le dio un Alzheimer, no sé si es otro relato que se incorporó, pero lean, después dice en el versículo 5, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Pero esto ya lo había creado. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ¿cómo que no? Ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía a la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, de nuevo, vegetación donde ya había, ¿verdad? ¿Dónde está? Jehová Dios hizo nacer del árbol todo árbol delicioso de la tierra y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía de Edén un río, bueno, y ahí avanzamos. La investigación bíblica, los teólogos, los de verdad, yo soy un simple amateur aquí, los que se han dedicado su vida a estudiar, dicen que en el Génesis por lo menos se presentan dos relatos de la creación. Y estos relatos están diferenciados en lugar y en tiempo. O sea, de alguna forma, el pueblo de Israel, sin ponerse de acuerdo, empezó a crear un relato muy similar, pero a la vez también diferente a otro, ¿verdad? Porque en este relato, después lo vamos a ver, en este relato Dios saca a la mujer de una costilla del hombre. Pero en el otro relato, Dios los crea a los dos al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Son relatos que de alguna forma
se van complementando, pero son distintos, son diferentes, porque son tal vez de autores diferentes, de tiempos diferentes y de lugar diferente. Mauricio, ¿quería decir algo? No, ya lo comentaste y además que Ay, me acordaba de un video que ustedes hicieron de humor cuando supuestamente tú eras el encargado de la escuela bíblica y están ustedes dos disfrazados de niños y hablan del tema de la creación. Pero ahí tiene que ver con el tema de las corrientes, de la tipo de corrientes, del sacerdotal, del eloísta, el yavista, el deuteronomista, que y ahí nos metemos para otro lado que es. pero Y, ahí, es muy interesante, y, que me y gustaría lo que lo busquen otro, ustedes también. y lo otro es que de ahí es que se justifica la existencia de que había otra mujer antes de Eva, Claro, de la mítica idea de Lilith. ahí, Y de Lilith, ahí, de claro, ahí se inventa no sé si se inventa, ahí ya estaría especulando, pero de ahí se especula que hay dos mujeres de la creación, que es Lilith y después Eva, así es. pero eso es ya harina de otro costal. Así es, no, pero bien, porque muy buen dato. Mauricio dice algo muy cierto, que no lo vamos a ver ahora porque este no estamos en un seminario. Simplemente aquí estamos pasando a nivel llama pincelada o general el Génesis. Hay muchos relatos que se llaman el relato eloísta, yavista, sacerdotal, eh, que, ¿verdad? De una misma historia o de un mismo suceso tienen diferentes perspectivas, visiones, teologías, de hecho. Amigos, eh, lo que pasa es que quiero continuar, pero si hay muchas preguntas, no. Dejen anotar la pregunta. Pame, la Claudita y la Cote, anoten su pregunta. No la olviden, por favor, anoten. Pero es para seguir y no y terminar con este tema. ¿Qué hora es? Son las 10:11. ¿A qué hora tengo que terminar? ¿Estoy bien en la hora o no? Ya. Si terminamos a las 10:30, ¿está bien? ¿Está perfecto? Ya. Avancemos. Eh, Dios entonces planta en medio del paraíso dos árboles, dos arbolitos. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Crea a la humanidad, crea al hombre y a la mujer, no voy a entrar al detalle en el proceso de creación, pero crea, ¿verdad?, a ambos, a la humanidad misma, y comienza el relato. Y comienza lo trágico, lo terrible, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos la caída del hombre, ¿verdad? O la entrada del pecado a este mundo. ¿Por qué? Porque el relato nos cuenta de que la serpiente tienta a Eva, Eva le dice llama a Adán, ¿verdad? Comen del fruto, Dios se entera de que comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, los elimina o los expulsa del paraíso, porque dice, puede que se acerquen al árbol de la vida, ¿verdad? Y sean también como uno de nosotros. Y los expulsa del paraíso. Amigos míos, este relato, recuerden, nunca olviden esto, el Génesis. El escritor del Génesis está escribiendo en base a un relato ya dicho, pero con otros dioses, con otros personajes, con otras figuras, pero un relato ya formado, ya creado. Ellos crean sus propios personajes, de alguna forma, le quitan el paganismo, de alguna forma, y introducen a su Dios y a su forma de entender la creación en el relato. ¿Cuál es el relato o la matriz de la desobediencia o la matriz, ¿verdad?, de esta tragedia humana? Es lo que nosotros vamos a llamar el relato de Gilgamesh. Y eso ustedes, como buen estudiante, no lo pueden olvidar. O el poema de Gilgamesh. Miren, ahí hay una tablita. Esa tablita, actualmente, adivinen dónde está. Adivinen dónde se encuentra, en qué museo se encuentra esa tabla. De hecho, es uno de los relatos más antiguos de la historia humana. El más antiguo que existe y que existe conservado hasta el día de hoy. En el Museo Devuelvan el Británico. Moai. Donde está el Moai, déjenme decirle, amigo, que también está este poema de Gilgamesh. Ahí los británicos tienen todo. Tienen el Moai y tienen este poema. Este poema, amigos míos, es la matriz para construir, ¿verdad?, a Adán y Eva
en el desarrollo de la desobediencia o de la búsqueda del conocimiento o la búsqueda de la inmortalidad. Esto se llama el relato de Gilgamesh. Y así parte. Voy a hacer un resumen, pero muy sintetizado, pero para que ustedes entiendan. El relato de Gilgamesh, ojo, la matriz del Génesis, la matriz de Adán y Eva, y su tema con la desobediencia y la serpiente, este es un relato que era popular en la época. Popular en la época. El escritor bíblico tenía en su mente este relato, donde hay dos personajes, Gilgamesh y Enkidu, que son dos amigos, dos compañeros, hombres, que se deciden ir a una hazaña histórica, a tener una aventura, a tener, ¿verdad?, historias de peligro, de muerte, de enfrentamiento. Son dos hombres, está Gilgamesh y Enkidu. Gilgamesh es el que tiene más figura de hombre y Enkidu es el que tiene esos cuernos, que pareciera que fue conformado también con una especie de animal. Son dos. Son como Frodo y Sam, o qué otros personajes típicos están en la historia nuestra, Batman y Coto y Robin, Santiago. Coto y como Coto y Santiago. Santiago, ¿verdad? Estamos así. Entonces son dos hombres que se van en busca de una aventura. Esto es un poema, es un relato, una epopeya, ¿verdad? Estos hombres buscan una aventura y vivir, ¿verdad?, de la creación. Pasa algo terrible. El amigo Enkidu muere, fallece. De hecho, esto es una iconografía babilónica. Miren cómo aparece. Ahí aparece Gilgamesh llorando por la muerte de su amigo Enkidu. Y lo más terrible y singular, que Enkidu no muere por una pelea, no muere porque saltó un risco, no muere porque trató de hacer una hazaña heroica, no muere porque trató de realizar un esfuerzo, ¿verdad?, sobrenatural, que tenía expuesta la vida y lamentablemente murió. No. ¿Saben de qué muere Enkidu? Muere de una enfermedad común y corriente. Y esto afectó tanto a Gilgamesh, tanto, que el tipo no le encontraba después de la muerte de su amigo un sentido a la vida. Dice, si él murió de esta forma, si él murió de una forma tan incluso ordinaria, tan común, que no es para los héroes, que no es para la gente como nosotros, ¿qué me queda a mí? Si yo soy casi igual a él. ¿Qué hace Gilgamesh? Empieza a deambular por la tierra lamentándose por su amigo. De hecho, mira, aquí hay un extracto al español, obviamente, que dice, mi amigo, al que quiero tanto, que experimentaba toda penalidad conmigo, Enkidu, el destino de los mortales lo conquistó. Yo lloré por él 6 días y 7 noches. No permití que fuera enterrado hasta que un gusano cayó de su nariz. Estaba asustado y tengo miedo de la muerte. Así que voy errante por el campo abierto. ¿No soy yo como él? ¿Tengo que yacer para no levantarme nunca más? De alguna forma, Gilgamesh empezó a tener una crisis existencial. ¿Por qué vivo? ¿Por qué muero? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y en esta búsqueda del sentido de la vida, Gilgamesh se encuentra con un hombre llamado, y no lo puse acá, pero lo voy a escribir, un héroe mitológico o un héroe de la historia que se llama Utanapistis. Así se llama, búsquenlo. ¿Quién es Utanapistis? Utanapistis es un hombre que pudo o que obtuvo la inmortalidad. Esto es una epopeya. ¿Están conmigo en el relato? ¿Me van acompañando? Utanapistis se encontró con este Gilgamesh errante, deambulante, triste, y este Utanapistis singularmente fue un hombre que le fue concedida la inmortalidad. ¿Saben por qué? ¿Saben lo que hizo Utanapistis para que los dioses le dieran la inmortalidad? Construyó un arca. Entró a su familia al arca y entró varias especies de la tierra al arca y salvó y conservó el mundo animal y el mundo humano. ¿Qué hicieron los dioses? Le otorgaron la inmortalidad por ese acto heroico. Este relato yo lo he escuchado. Este relato lo he escuchado en arca. Sospechoso, ¿verdad? Se dan cuenta que el relato de nuestro Génesis tiene una matriz más antigua que el mismo Génesis. ¿Y qué hace Utanapistis? Le dice a Gilgamesh, le dice, Gilgamesh, te voy a dar el secreto de la inmortalidad. ¿Quieren ustedes saber, amigos míos, de la casa El secreto de la eterna juventud? De hecho, así se llama, El secreto de la eterna juventud.
o el secreto de la inmortalidad? ¿Saben cuál es? ¿Salen cuál es? ¿El secreto de la skincare. inmortalidad? El skincare. Usen protector solar. No, el secreto de la inmortalidad es... hay mucho, pero según este relato, Utnapishtim le dice lo siguiente. ¿Me está tomando atención? ¿Me está tomando mucha atención? Utnapishtim le dice a Gilgamesh, le dice, el secreto de la inmortalidad es una planta ubicada al fondo del mar. Y si tú logras conseguirla y comerla, vas a ser inmortal. Y por eso aquí en la iconografía que yo les doy a ustedes, miren cómo se ve Gilgamesh, bajándose al mar, tratando de encontrar una planta llamada la planta de la juventud o la planta de la inmortalidad. ¿Qué hace Gilgamesh? Va en busca de una nueva aventura, ahora tiene un sentido de vida. ¿Y qué dice Gilgamesh? Está tan al fondo esta planta que voy a tener que amarrarme una piedra en los pies para llegar al fondo. ¿Saben qué hizo Gilgamesh? Lo hizo y adivinen, encontró la planta. Encuentra la planta. Todo esto aparece en el relato del Gilgamesh. Ustedes después lo pueden buscar en Wikipedia y lo van a leer. Encuentra la planta y Gilgamesh se va contento, feliz, dichoso de encontrar la fuente de la inmortalidad, la respuesta a su pregunta existencial. Pero, de camino a su hogar, Gilgamesh encuentra una especie de lavatorio, una especie de verdad de oasis, y dice, me voy a ir a lavar y voy a ir a descansar. Deja su planta ahí y aparece un ser que le roba su planta, que le roba la inmortalidad. Y es una serpiente. Una serpiente le roba la vida eterna a Gilgamesh. Lo engaña y se lleva esta planta de la inmortalidad. Esta planta que iba a hacer que Gilgamesh pudiera vivir eternamente, nunca morir y nunca hallar, ¿verdad?, la desdicha de pasar por el umbral de la muerte. Una serpiente. ¿Ah? ¿Está haciendo el sonido de la serpiente hecha ahí? Se parece un poco a un relato que nosotros tenemos, ¿no? Se parece a un relato nuestro. ¿Qué pasó con Gilgamesh? Lamentablemente la serpiente se lleva la planta y el hombre muere con los años y se da cuenta que jamás va a poder alcanzar la inmortalidad. Aunque lo quiera, aunque lo busque, el hombre siempre va a tener que pasar por la muerte. Este relato tenía una sola idea, amigos míos, y préstenme mucha atención. El relato del Gilgamesh tenía una sola idea. El que leía Gilgamesh o el que tenía en su mente el Gilgamesh, su pregunta no era ¿qué pasaría si Gilgamesh no se hubiese detenido a tomar agua o a lavarse y si no se hubiese encontrado con la serpiente, otro hubiese sido el resultado? No. ¿Saben lo que quería decir este relato? Le decía a la humanidad o a aquel que lo leía que aunque el hombre se esfuerce con todo su conocimiento, con toda su fuerza y con toda su habilidad para conseguir la vida eterna, siempre se le va a escapar de sus manos. Aunque el hombre quiera y consiga la planta de la vida eterna o consiga la inmortalidad, de alguna forma siempre se le va a escapar. Porque el destino del hombre es, o el común de todos los hombres es la muerte. Esa es la fábula de Gilgamesh, ese es el relato de Gilgamesh, esa es la enseñanza que deja Gilgamesh. No es una enseñanza de descuido, sino es una realidad. ¿Y cuál es la realidad? El hombre nunca va a poder ser eterno, va a tener que pasar por la muerte. Bueno, aquí hay un elemento comparativo que me gustaría que ustedes también les hagan una fotito, donde están, miren, todos los elementos que hay en el Gilgamesh y en la Biblia. En el Gilgamesh está Gilgamesh y Enkidu, en la Biblia aparece Adán y Eva. Ambas parejas representan el inicio de la humanidad y el paso de la inocencia al conocimiento y la experiencia, o a la muerte, en verdad. Ahí yo lo transformaría o modificaría un poco esa parte. Es el paso hacia la muerte. En ambos relatos, en Gilgamesh hay una planta de la juventud o de la inmortalidad, y en el Génesis, ¿qué tenemos?
el árbol de la vida. Dios dice, no vayan a comer de este árbol porque van a ser igual que nosotros. En ambos relatos hay una especie de vegetación que les da vida eterna. Y en ambos aparece una serpiente. Y la serpiente actúa como una figura que le quita ese regalo a la humanidad. La figura le quita. Bueno, en la Biblia lo tienta, pero en Gilgamesh se lo roba, definitivamente. Porque en el relato de Gilgamesh la serpiente se roba la planta. En el relato de Génesis tienta. Y es muy singular. Porque el hombre en el Génesis, según la concepción hebrea, decide entrar. Decide. Tiene una decisión propia, una voluntad propia, un libre albedrío de decidir ser igual a Dios, de alguna forma. En cambio, en el Gilgamesh no es tan así, simplemente se lo robaron. Aquí hay una decisión humana en la Biblia. ¿Se dan cuenta que nuestro relato del Génesis tiene mucho que ver con esta historia? Y aquí es donde yo quiero hacer una pausa y a ir terminando. Voy a cerrar esto. En el relato del Génesis se nos dice que hay un árbol de la vida y también hay un árbol del conocimiento del bien y del mal. En el Génesis es Adán y Eva quien toman el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no el árbol de la vida. De alguna forma, la actitud humana, la actitud de Israel o la actitud del ser humano fue tomar la decisión de pensar por ellos mismos, de tomar la decisión de tener un conocimiento mayor del bien y del mal. Ojo, no un conocimiento, sino un conocimiento moral, un conocimiento ético, un conocimiento, ¿verdad?, que tiene que ver con la conciencia. De hecho, los teólogos dicen que este árbol debería llamarse el árbol de la conciencia. Cuando el hombre o la humanidad decide tomar en el relato, ¿verdad?, y comer de este fruto, está tomando una opción. Y Dios le da la libertad de tomar esa opción, de conocer el bien y el mal. Y con esto quiero terminar. Póngame mucha atención. Y con el acto de comer de este árbol, responsabilizarse por ese conocimiento. Responsabilizarse por obtener ese conocimiento. De alguna forma, cuando en el relato del Génesis Adán y Eva comen del fruto, no necesariamente, nosotros tenemos de repente una concepción muy enfática en este relato, que es la desobediencia, el castigo. De hecho, en el relato del Génesis no hay en ninguna parte del relato aparece castigo. No aparece que Dios castiga, simplemente Dios los quita del jardín, pero no hay un castigo. De hecho, ni siquiera aparece una caída. Nosotros a eso le llamamos la caída. Pero si ustedes ven el relato, y lo invito a que ustedes lean el relato de Génesis 2, en ninguna parte del relato aparece la caída del hombre. Nosotros le ponemos ese título, la caída del hombre. Pero el relato de alguna forma, ¿saben lo que nos quiere llevar? Es a llegar a la conclusión de que el hombre decide voluntariamente conocer el bien y el mal y de alguna forma tiene que responsabilizarse por ese conocimiento del bien y el mal. Y quiero compartir esta última pantalla con ustedes y esta última frase que me encantó mucho, que si quieren la pueden también sacar un pantallazo o algo así. ¿Dónde está? Aquí. El autor del Génesis en el relato concluye que nuestra humanidad no se distinguirá por ser inmortal, porque la inmortalidad nunca la vamos a alcanzar, es imposible, tanto en el Génesis como en el Gilgamesh, sino por ser seres morales. Y eso es una responsabilidad. El relato del Génesis nos está diciendo algo, amigos, que la humanidad, aunque haga todo el esfuerzo por parecerse a Dios en la inmortalidad o perpetuarse, nunca lo va a poder conseguir. Pero así el hombre decidió, ¿verdad?, tomar conciencia de lo que está bien y mal voluntariamente, pero esa conciencia lo va a llevar a ser responsable de sus decisiones. Por lo tanto, y con esto termino esta mesa, todo lo que le pase al hombre desde ese punto en adelante no es castigo divino, es responsabilidad humana, porque voluntariamente el hombre decidió tomar ese camino. Todo lo que le pase
al ser humano, según el Génesis, todo lo que venga, la caída, Caín y Abel, el primer asesinato, ¿verdad? La Torre de Babel, las luchas por las tierras, los pleitos, los asesinatos, las traiciones, ¿verdad? Todo es porque el hombre un día decidió hacerse responsable de obtener este conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, lo que pase de aquí en adelante no es designio de castigo divino, sino que responsabilidad humana. De esa forma, a veces tenemos que leer el Génesis. Esa es una gran responsabilidad del Génesis también. Cuando el israelita leía este texto, ¿saben lo que decía el israelita? No decía, uy, ¿por qué nosotros? Josué, Ajá. ¿puedes repetir eso, por favor, lo que dijiste antes? ¿Qué cosa? Que desde ese punto en adelante, las consecuencias que vengan no son castigo divino ni de Dios, sino responsabilidad humana. Humana, ya, vale, gracias. ¿Se entiende? Ese es el sentido que nos quiere dejar el Génesis también a nosotros. No necesariamente que nosotros le ponemos mucho énfasis en como la serpiente, si tenía pata, no tenía pata, ¿por qué? No, porque finalmente la inmortalidad nunca va a ser algo del hombre, nunca va a estar en posesión del hombre. El hombre decidió tener un conocimiento y la humanidad decidió tener un conocimiento y ese conocimiento va a conllevar una responsabilidad. Es profundo, hay que adentrarnos un poquito más en esa lectura, pero es una lectura que yo se las quiero compartir a ustedes y que le den una vuelta. Denle una vuelta. Siempre es bueno entender estos relatos también desde otro punto de vista, no necesariamente del hecho en sí, de la caída. Ojo, el relato bíblico no habla de una caída, no dice literalmente el hombre cayó, o no dice literalmente Dios castigó al hombre. Simplemente lo saca del jardín para que no tengan acceso a la vida eterna. Terminamos, amigos míos, y para concluir esta segunda mesita vamos a orar, porque sé que los cerebros hoy día se han utilizado mucho, la fe de repente está ahí media tambaleando, pero es que está bien que tambalee, porque tenemos que pensar nuestra fe, tenemos que, ¿verdad?, dar esos pasos de fe, en ese abismo de preguntas, en ese abismo de misterio que es Dios. Oramos. Gracias, Señor, te doy por esta hermosa noche que nos regalas. Gracias por mis amigos, Señor, por su actitud de aprender, su actitud de conocer, su actitud de adquirir, Señor, también una perspectiva nueva del texto bíblico. Ayúdanos, Señor, a encontrarte a ti, pero también ayúdanos a encontrarnos a nosotros en el texto. Cuando leemos el texto, Señor, y vemos que tú estabas por sobre el caos, poniendo un orden, protegiendo este caos, tal vez también nos vemos a nosotros, siendo nosotros el caos, y tú protegiéndonos, cuidándonos, como el ave que revolotea, que está ahí aleteando, cuidando a sus polluelos, así tú nos cuidas, así cuidas este caos que hemos generado tal vez nosotros, o el caos que ha quedado por acción de otros. Tú nos cuidas, nos proteges, eres nuestro Dios, eres creador nuestro, Señor. No sabemos exactamente cuántos días fueron, no sabemos quién fue el primer hombre, no sabemos nada de eso. Y de hecho no lo queremos saber, Señor. Lo que sí sabemos es que somos tu creación. Somos creación tuya, hijos tuyos, protegidos por ti. Y tus alas nos cubren, Señor. Tú nos proteges, Señor, de lo malo. Tú nos proteges del caos. Ordenas nuestro caos del corazón. Le das espacio, Señor, para poder poblarlo de nuevas amistades, poblarlo de promesas, de compañía, de alegría, de paz. Ese eres tú, un Dios creador, arquitecto del mundo, artesano nuestro. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amigos míos. Amén.